Lugar, denle un fuerte aplauso al Señor. El Espíritu Santo está en este lugar. Gloria al Señor. Me colaboran con las luces, por favor. Gloria al Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Bienvenidos a todos los que están en el auditorio de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Bienvenidos, y también aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos. No se olvide darle compartir para que este mensaje sea alcanzado por todos sus contactos. Así como usted y a mí nos alcanzaron un día, podamos darle la oportunidad a muchas personas que alcancen el Evangelio, la palabra del Señor. Gloria al Señor. Bendito eres solo tú. Antes de comenzar, no se olvide los días de nuestros servicios: martes 6:30 el discipulado general, el día sábado nuestra reunión de adoración y alabanza al Rey a las 6:30, el día viernes nuestra reunión de jóvenes 6:30 de la tarde, y el día domingo nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana. También, si alguien necesita oración, intercesión, allá afuera, ahí al lado de la puerta, están unos papelitos donde usted puede colocar sus peticiones, y estaremos orando los días miércoles y viernes 5:30 de la mañana a través del Facebook Live. También estamos en ese día de intercesión, y los servidores, los que hacen parte del servicio y los que quieran servir nuestro discipulado de formación de carácter, el día sábado 5 de la tarde y el día domingo 7:30 de la mañana. Amén. Y la reunión, se va a abrir una reunión de oración los días miércoles a las 6:30. Todos aquellos que tengan el llamado de intercesores, todos aquellos que quieran venir a acompañar a la oración, los días miércoles 6:30 de la tarde. Amén. Esos son nuestros horarios. Vamos al estudio de la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a la escritura, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados, y ellos enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Padre, te pedimos en esta noche que tú añadas bendición, Señor, a tu palabra, y que no hablemos palabra de hombre, sino la palabra que es, Señor, perfecta para, bendito Dios, edificar, consolar, exhortar, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias, te pedimos que limpie los aires, que toda distracción, que todo aquello que se levante en contra de tu espíritu sea atado, reprendido. Declaramos libertad en este lugar para que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mira, hermano, me llama la atención en este pasaje. Dice que lo primero que Dios pagó un rescate para salvarnos. En la versión Traducción Viviente dice: de una vida vacía. ¿Cuántos estábamos en esa vida? Amén. Una vida sin propósito, una vida que no tenía sentido. Pero lo más tremendo es que dice que esa vida vacía la heredamos de nuestros antepasados. Mire qué tremendo, hermano. Cuando nosotros vemos en la ciencia lo que es la herencia,
Usted sabe que a través de la genética se transmite la herencia natural de las personas, ¿verdad? Hay una herencia que se transmite a través de los genes, y usted por eso es parecido a su papá o a su mamá, ¿verdad? Tenemos rasgos de nuestros padres, ya sea de nuestro papá o de nuestra mamá. ¿Por qué? Porque ellos imprimieron a través de la genética esas herencias naturales. Pero también dice que heredamos cosas que no eran naturales, sino espirituales. ¿Sí? Dice que vivíamos una vida vacía, heredada de nuestros antepasados. Y dice que el Señor pagó un rescate por sacarnos de esa vida vacía, por sacarnos de esa herencia, ya sea natural, porque usted sabe que a través de la genética también se heredan las enfermedades, ¿no? Entonces lo que Dios hace a través de Jesús es que dice que pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía, de la vida que llevábamos de nuestros antepasados. Y dice que ese rescate no fue pagado ni con oro ni con plata, porque dice esos materiales, eso pierde su valor, sino que fue comprada con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y usted sabe que a finales del siglo XX el hombre hizo uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Me refiero al llamado genoma humano. Fue este hecho histórico que le permitió al hombre adentrarse en los misterios de la genética. Amén. Y también vio nuevas esperanzas, una expectativa de vida, aunque a la par también apareció el peligro de la manipulación genética con fines oscuros. Mire, a través de este descubrimiento que se dio a finales del siglo XX, se pudieron descubrir muchas enfermedades que se heredaban a través de la genética, y se les encontró la cura para esas enfermedades. Eso fue un avance de parte de la ciencia. Muchas de las enfermedades tuvieron su cura al descubrir ese genoma, al descubrir el ADN, al descubrir todo eso que se encadenaba en las células. Y cuando se puede identificar una célula maligna, pues ahora se la puede tratar. Ya desde, usted ha mirado que aún desde el vientre de las madres se puede sanar ya a los bebés que vengan con algún problema genético, ¿verdad? Entonces eso nos llevó a avanzar en la ciencia. Pero también ustedes no sé si se acuerdan de una ovejita que se llamaba Dolly, ¿verdad que sí? Que fue algo que hicieron en experimento, pues también a través de ese descubrimiento del genoma humano, y empezaron a manipular los cromosomas y empezaron y crearon una oveja sin la forma natural como se procrea. Pues una oveja y un cabro, pues para poder dar y engendrar la oveja, la hicieron en el laboratorio. Entonces todos estos, hermano, descubrimientos fueron para bien, pero también hubo una manipulación genética con fines oscuros. Mire, este tipo de avances está profetizado varios siglos antes de que sucedieran. Yo quiero que me coloquen Daniel 12:4, por favor. El libro de Daniel 12:4. Y muchos de los descubrimientos que hoy la ciencia está haciendo ya estaban hechos hace mucho tiempo, y la palabra de Dios los describe, ¿verdad? Daniel 12:4 dice: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado de otro en busca de cualquier conocimiento. En otra palabra dice: y al final de los tiempos el conocimiento y la ciencia aumentará notablemente. Y hoy lo estamos mirando. Hoy estamos mirando un avance en la ciencia tremendo, hermano, tremendo. Ahora miramos que todo ya se lo puede hacer en un laboratorio. Se puede hacer una oveja, hermano. Qué peligro, ¿verdad? Entonces mire que estamos, hermano, cada vez más cerca, incursionando en ese mundo del microscopio, las cosas microscópicas. Pero cuando vamos más allá de lo físico,
tenemos que entender también que en lo espiritual, ¿por qué les cuento todo esto? Porque eso es un avance en lo físico, en la ciencia natural. Pero así como el hombre descubre el genoma humano a finales del siglo XX, también nosotros tenemos que entender que en lo espiritual existe una codificación genética. Amén. Porque mire que lo natural es, hermano, es la sombra, es la figura de lo espiritual. Todo lo que se hace en lo espiritual tiene que reflejarse en lo natural. Entonces, todos esos experimentos, la codificación, todo el genoma humano en lo natural, también en lo espiritual hay una codificación genética, ¿sí? Tanto individual como en la iglesia. Es acá donde podemos aprender que la iglesia que está siendo preparada para casarse con el Señor debe parecerse a Él. Mire qué tremendo, o sea, miramos que hubo un descubrimiento del genoma donde se transmiten todas las herencias naturales, sí, pero en lo espiritual también nosotros debemos adquirir una genética. Debemos, dice, como iglesia parecernos a Él que nos ha redimido, a Él que nos ha engendrado, dice la palabra de Dios. Somos engendrados ya no por voluntad de carne, sino que dice por voluntad del Espíritu. Y si hablamos de engendramiento, tiene que hablarse naturalmente de genética. Entonces, si somos engendrados espiritualmente, también tenemos que tener una genética espiritual que nos identifique como iglesia. Amén. Nosotros debemos parecernos a Él, despojándonos de la vana manera de vivir heredada de los padres. Mire qué tremendo. ¿Cómo tenemos que parecernos a Él? De la manera vana de vivir que dice heredada de los padres. Cuando se dice heredada, ahí se habla de genética. Mire, Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y aquí no está hablando individualmente. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que estaba en Asia, a la iglesia de Éfeso, y les está diciendo a toda la iglesia: despojaos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué tenemos que tener una nueva genética? Porque el viejo hombre está viciado. ¿Usted quiere vivir viciado? Yo no. Yo quiero vivir ya conforme la voluntad del Señor. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre, de lo que heredamos de nuestros padres, de lo que heredamos de nuestros antepasados, y adquirir una genética espiritual conforme a aquel que nos ha engendrado, que se llama Espíritu Santo. Amén. Dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mire lo que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Mire, eso es, hermano, yo leyendo esto decía: Padre, allá tenemos que llegar. Esa tiene que ser nuestra condición genética. Tiene que vestirnos de un nuevo hombre creado según la justicia de Dios, la santidad de Dios y la verdad de Dios. Y esa tiene que ser nuestra meta como iglesia, hermano. Amén. Ese tiene que ser nuestro genoma espiritual para hacer todas las cosas. Para, hermano, proyectarnos personalmente, para proyectarnos ministerialmente, para proyectarnos como familia, para proyectarnos como iglesia, tenemos que adquirir esa genética. ¿Cómo? De justicia, santidad y verdad. Esas son características de nuestro Padre de los cielos. Amén. ¿Cuántos somos engendrados por el Espíritu de Dios? Esa tiene que ser nuestro genoma, hermano. Amén. Mire, Efesios 4:25 dice: por lo cual desechando, mire hermano, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, justicia, verdad, santidad. Y desechando, ¿qué dice? La mentira. La mentira hace parte de nuestra vieja naturaleza, hermano. Amén.
Por eso como iglesia aquí el apóstol le está diciendo, dice, por lo cual desechando la mentira. ¿Y sabe quién es el padre de la mentira, verdad? Que el Señor lo reprenda. El diablo o Satanás, él es padre de toda mentira. Y nosotros ya no somos hijos del diablo, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Dice, lavados, purificados con la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Den un fuerte aplauso al Señor. Pero hermano, el apóstol Pablo le pegaba una jalada de orejas a las iglesias, hermano. Yo creo que cuando llegaba el apóstol Pablo a las iglesias o escribía una de sus cartas, la iglesia temblaba, hermano. Mire, a los efesios les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre, está viciado, ese no sirve. A los efesios también les dice, desecha la mentira, hable la verdad. Y a los colosenses, capítulo 3, versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Solo uno dijo amén. Mire lo que tenemos que dejar, hermano. Y a veces, hermano, queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios, hermano, nos haga prosperar nuestro camino, pero tenemos la vieja naturaleza todavía, hermano. Y nosotros como seres espirituales ya tenemos que andar como Dios nos manda en su palabra. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Santiago 1:21, mire lo que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ira, enojo, blasfemias, maledicencias, mentiras. Pero mire lo que dice aquí: inmundicia, abundancia de malicia. Pero miren, me llama la atención en Santiago que dice: recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Será que estamos recibiendo con mansedumbre la palabra? ¿O de pronto estamos contendiendo? ¿O de pronto decimos, no, eso es allá cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, eso hace 2000 años, ahora los tiempos están modernos, pastor, eso ya no aplica? Dice la palabra de Dios que la palabra es una, es verdad, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. O sea que lo que le estaba escribiendo Pablo a los efesios, a los colosenses, y Santiago a la nueva iglesia que se estaba levantando en Jerusalén, es para estos tiempos. Esa palabra es viva, esa palabra es eficaz. ¿Cuántos queremos el genoma espiritual? Amén. Y eso, en cuanto a la iglesia, nos damos cuenta que su ADN espiritual, hablando de esta forma, es el amor llamado filos o filial. Esa es una parte fundamental. Después de haber dejado todo eso, iras, contiendas, enojos, ahora en la iglesia tiene que caracterizarse o tiene que ser parte de su genoma, de su ADN, dice el amor, llamado en el griego filos o filial. Amén. ¿Qué significa filos o filial? Significa de amistades, de relaciones familiares cercanas y solidaridad humana. Eso es filos, eso es filial. La iglesia tiene que tener eso, hermano. Amén. Aquí el apóstol habla a nivel individual, pero como iglesia nosotros debemos identificarnos por el amor llamado filos o filial. El amor filial proviene de los lazos familiares e involucra vínculos multidireccionales. Eso no lo hemos entendido, hermano. El amor filial proviene de lazos familiares. Por eso usted a su hermano le dice, ¿cómo le dice? Hermano, a veces no sabemos ni el nombre. Hermano. Pero usted aquí está creando ¿qué? Un vínculo, un lazo familiar dentro de la iglesia. Y ese vínculo involucra multidirecciones, padres e hijos. Y hermano, y poco les gusta esto,
Pero cuando alguien es puesto en una iglesia, es considerado un padre espiritual para las personas que está pastoreando, para las personas que está apacentando. Pero han cogido un versículo de batalla que dice: a nadie llaméis padre, solamente a Dios. Pero ese versículo, si usted va al contexto, le va a decir otra cosa. Es que a veces, hermanos, nosotros queremos acomodar la Biblia y los versículos a nuestra conveniencia. Mire, aquí en la iglesia tiene que haber una relación de hermanos. Amén. Aquí en la iglesia tiene que haber una relación de hermanos. Amén. Usted tiene que amar a su hermano. Pero también tiene que haber una relación de padre a hijos y de hijos a padres. No, ahí no dijeron amén, pero bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo le estoy trasladando, le estoy enseñando. Si usted lo toma, ya es cuestión suya. Entonces tiene que haber unos vínculos multidireccionales: padres a hijos, hijos a padres, hermanos entre hermanos. Y estos lazos proporcionan el lugar central para construir prácticas colectivas. Qué importante eso, hermano. ¿Sabe que estos lazos de ese amor filial, de ese amor filos que nos habla la palabra, tiene que construir, hermano, proporcionar, construir prácticas colectivas? Por eso nos llamamos iglesia, por eso nos congregamos, por eso venimos y hacemos culto y hacemos alabanza y adoración a nuestro Dios. Porque si no, usted se podría quedar en su casa y decir: yo aquí en mi casa también alabo, aquí también está la presencia. Y sí, pero cuando nosotros entendemos que como iglesia tenemos que tener un ADN, un amor filial, tenemos que, hermano, estrechar esos vínculos multidireccionales entre padres e hijos, hijos a padres y entre hermanos, para poder, ¿qué dice? Construir prácticas colectivas. Hermano, ¿cuántos de ustedes ha orado el uno por el otro? Esa es una práctica colectiva. Orar los unos por los otros, amarnos los unos con los otros. Son prácticas que nacen ¿de qué? De un amor filial. Si no hay amor, no se puede hacer eso. Si no hay amor, usted no va a orar. Si no hay amor, usted no va a amar. Amén. Entonces tenemos que tener esas prácticas colectivas que nacen de que del ADN de un amor filial. Y es ahí donde aparece la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Y es bonito ver, hermano, y me sorprendió que la iglesia de Filadelfia, descrita en el libro de Apocalipsis, es la única candidata a ser salva de la tribulación que vendrá. ¿Cuántos sabemos que va a haber una tribulación? ¿Sí sabemos que va a haber una tribulación? ¿Y una gran tribulación? ¿O usted piensa que eso es cuento de viejas? Así dice el apóstol Pablo, ¿no? En la Biblia. No crean a cuentos de viejas. ¿O usted piensa que es cuento de viejas? De que Cristo viene pronto, de que nosotros como iglesia nos estamos preparando, nos están ataviando, nos están diseñando el traje y nos lo están acomodando para que nosotros podamos ser la novia que va a desposarse con el Señor Jesucristo. Y en esos tiempos dice que la iglesia será llevada, arrebatada al cielo, y aquí en la tierra van a haber 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. No les estoy metiendo temor. Vaya a segunda de Tesalonicenses, léase el libro de primera y segunda de Tesalonicenses, y ahí va a ver usted lo que yo le estoy diciendo. Pero en el libro de Apocalipsis hay una iglesia llamada la iglesia de Filadelfia, y mire lo que le dice el Señor a esta iglesia. Escribe el ángel de la iglesia a Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Le está hablando a la iglesia de los últimos tiempos.
Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcas que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto. Mire lo que dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es la única iglesia donde el Señor Jesucristo, de las 7 iglesias del Apocalipsis que estaban en Asia, la única que no tuvo reproche fue la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué significa Filadelfia? Dice que significa amor fraternal, amor filial, amor filos, amor, vínculo entre padres e hijos, vínculo entre hijos y padres, vínculo entre hermanos. Esa va a ser la iglesia con el ADN que el Señor va a buscar cuando venga a la tierra para ser llevada, arrebatada. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y usted podrá decir: pero pastores, que aquí no hay ninguna. Por eso el Señor nos está dando tiempo para prepararnos. Por eso el Señor dice: guarda tu paciencia, porque he visto que has guardado la paciencia, mi palabra, yo te guardaré del tiempo de la prueba. Es tiempo todavía de guardar, es tiempo de estrechar esos vínculos como iglesia. Es tiempo de que la iglesia empiece a mostrar el ADN, no al mundo, hermano, sino al Salvador, a Cristo nuestro Redentor. Hermano, Él dice que extiende sus ojos por toda la plenitud de la tierra. Y si nosotros, hermano, cumplimos las características de esa iglesia de Filadelfia, de esa iglesia de Filos, de esa iglesia del amor fraternal, el Señor nos está viendo como un candidato para ser arrebatados. ¿Cuánto lo creemos en esta noche? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y por ello, hermano, me puse a indagar los filos que están en la palabra de Dios. Y me encontré con algo curioso. Filemón. ¿Usted ha leído la carta del apóstol Pablo a Filemón? ¿Sí la ha leído? Pastor, ¿dónde queda eso? Es una de las cartas que escribió Pablo. Y dice que es la única, tal vez, carta personal que escribió él, dirigida a una persona, a un hombre que estaba en la iglesia de Colosa, que se llamaba Filemón, y tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y dice que la iglesia allá en Colosas se reunía en la casa de Filemón. Y mire, y mirando esto, empecé a investigar quién era Filemón. ¿Qué significa Filemón? Y significa uno que besa. También significa filema. También es uno que es amable, afectuoso, cariñoso, hospitalario. Allá vamos mirando las características del ADN. ¿De quién estamos hablando? ¿Del ADN de quién? De la iglesia. Estamos hablando de las características genéticas que tiene que tener la iglesia para poder ser llevada, arrebatada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire que uno que besa, ese es Filemón. También amable, afectuoso, cariñoso, hospitalario. Recuerde que estamos hablando de amor filos, amor filial, y de ahí viene la palabra Filemón. El griego es muy bonito porque de las raíces del alfabeto, digamos del griego, se pueden derivar muchas palabras.
pero siempre nos van a llevar a un significado extenso. Por eso dicen que el español es muy rico, ¿no?, en su gramática, en su literatura, pero el griego y el hebreo son, hermano, extensos en su significado. Una palabra puede darnos mucha luz a lo que quiere decirnos. Por eso, cuando usted esté leyendo la palabra, le invito a que busque, y ahora es muy fácil, hermano, coger los versículos y en paralelo usted lo pone con el griego y ahí le va a aparecer el significado de cada palabra, de cada versículo. Y así usted va a poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces mire que Filemón es ese que besa, también es amable, afectuoso, cariñoso, hospitalario. ¿Cuántos queremos una iglesia así, hermano? Amén. Una iglesia amable, afectuosa, cariñosa, hospitalaria. Recuerde que en la casa de Filemón era lugar de reunión y adoración de los colosenses convertidos al cristianismo, por lo que se lo describe como amable, servicial y caritativo. Filemón dice que este nombre tiene varios significados. Uno es afectuoso, pero también significa uno que besa. En el Nuevo Testamento aparece como un discípulo de Pablo, que le pide que le dé cabida nuevamente a un prófugo esclavo llamado Onésimo. Pablo estaba en la prisión en Roma, estaba ya escribiendo, estaba preso por causa del evangelio, y en una de esas llega un esclavo escapado de su amo y empieza a servir con Pablo, empieza a estar ahí a su lado, a aprender. Y después Onésimo le abre el corazón a Pablo y le dice: mira, lo que pasa es que después de que se convirtió, porque Onésimo era incrédulo cuando trabajaba con Filemón, cuando Onésimo se convierte estando con Pablo, le abre el corazón y dice: mira, Pablo, lo que pasa es que yo me volé de mi amo. Y Pablo le dice: ¿cómo así? Y en Roma, en los tiempos de Pablo, el que se volaba de un amo, lo mataban. No había de otra. Él tenía que morir porque había deshonrado a su amo. Entonces cuando Onésimo le comenta eso a Pablo, le dice: ¿y quién es tu amo? Filemón. Y empieza Pablo a escribir la carta a Filemón y le dice: mi hijo, en el evangelio yo te engendré. Bueno, le empieza a escribir, lea la carta a Filemón y le dice: por cuanto Onésimo te fue inútil en un tiempo, hoy nos es útil a ti y a mí. Le dice: recíbelo nuevamente en tu casa, y si algo te debe, cóbramelo a mí, le dice. Eso es un tipo de la iglesia, hermano. ¿Cuántos éramos esclavos, hermano, en el mundo? Nos fuimos, nos perdimos por allá, conocimos del Señor y venimos nosotros a la iglesia. Y hoy el Señor me dice: cualquier cosa que tú estés debiendo por tu pecado, por todo, cóbramelo a mí, dice el Señor. Él ya pagó todas las deudas por nuestros pecados, nuestras enfermedades y todo lo que el enemigo ha querido levantarse. Entonces estamos mirando que Onésimo no solamente es una carta personal, sino nos está abriendo el panorama a una característica que tiene que tener la iglesia. Aquí a esta iglesia van a venir muchos esclavos del pecado, esclavos de las drogas. No sé quién estuvo el domingo en este lugar. ¿Quién estuvo el domingo aquí? Aquí se acercó un muchacho que nosotros lo conocimos en la cárcel. Y allá lo discipulamos, salió bien, cuando salió bien, estaba bien. Pero usted sabe que las condiciones, hermano, si no persevera, hermano, es muy fácil caer. Y el domingo me dio dolor verlo así, porque él era de los que se subía a los buses, compartía la palabra, ¿sí? Y me dio dolor, pero el Señor me llamó a que lo ministrara, porque sé que tiene una condición que es difícil, una condición espiritual que es muy difícil de dejar, y es ese vicio a las drogas.
Pero ¿qué tal si uno dice a los sugieres: no me dejan entrar a nadie que esté vestido decorosamente? Hermano, haríamos acepción de personas, y para eso no está la iglesia. Esta iglesia, hermano, y todas las iglesias tendrían que ser así. Este es un hospital donde vienen todos los enfermos del alma, del espíritu, a restaurarse y a sanarse. Por eso nosotros, hermano, como convertidos, como hijos de Dios, nosotros no podemos hacer acepción de ninguna persona, porque el Señor, aún por esas personas, pagó un precio altísimo de sangre en la cruz del Calvario, que no tienen la condición, que no han tenido el entendimiento, pero creemos que la palabra va a dar fruto a su tiempo en cada uno de ellos. Entonces, hermano, mire qué condición tenemos que tener como iglesia. Amén. Entonces, hoy en esta noche, eso era la introducción nomás, nos enfocaremos en la enseñanza de la genética de la iglesia y sus características para ser arrebatada, viendo algunos personajes y qué significan los besos que dieron. Ya sabemos que Filemón es uno que besa, y esa tiene que ser la característica de la iglesia. Dijimos eso, ¿verdad? Entonces miremos tres personajes y qué significan los besos que dieron. El primero está en Génesis 33:1. Dice: Jacob levantó sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces dividió a los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Primero puso a las siervas y a sus hijos, después a Lea y a sus hijos, y finalmente puso a Raquel y a José. Jacob se puso al frente de todos y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, le lanzó sus brazos alrededor del cuello, ¿y qué dice? Y lo besó. Los dos lloraron. Esaú sabe quién es, ¿no? El hijo de Isaac, hermano de Jacob. ¿Recuerda usted por allá? Nos regresamos a Génesis, donde Isaac iba a morir y le dice a uno de sus hijos: mira, yo voy a darte la bendición, ahora prepárame una comida, prepárame lo que tú sabes hacer, ve a cazar y me preparas un guisado. Y dice que Esaú se fue a cazar. Cuando Jacob oyó eso, le dijo a la mamá: mira que mi padre va a bendecir a mi hermano. Entonces dice que Raquel tomó y hizo un guisado, preparó lo que le había pedido a Esaú y lo vistió a Jacob con las pieles, porque dice que Jacob era lampiño y Esaú era velludo. Y cuando lo presentaron delante del padre, dice que el padre olió el olor al campo de Esaú y miró y lo tocó y dijo: ciertamente este es mi hijo Esaú. Y le declara la bendición a Jacob. Cuando le declara la bendición a Jacob, llega Esaú y le dice: padre, aquí está el guisado, dame tu bendición. No, si yo solamente tenía una bendición y ya la di. ¿Cómo así? Se enchuquició ese Esaú, hermano. Y dice que la mamá de Jacob le dijo: vete, porque este te va a matar. Y dice que lo mandó y lo desterró a Jacob. Mire qué tremendo es que Esaú persiguió a Jacob durante 20 años. ¿Por qué lo persiguió? ¿Por qué? ¿Qué le hizo Jacob a Esaú? ¿Ah? O sea, Esaú se puso bravo porque Isaac bendijo a Jacob, y por eso lo persiguió 20 años, hermano. Aquí no hay ninguno que se pone bravo porque el Señor bendice a cada uno de los hermanos. Jacob sí, Esaú sí, se puso bravo porque Isaac le dio la bendición a él. Y mire que Jacob y Esaú tenían esa tremenda enemistad, hermano, que si Dios no actuaba en ese momento, podía terminar en muerte. Llega el momento crucial al reencontrarse, y un beso dado por Esaú sella la reconciliación entre hermanos. ¿Cómo sellaron la reconciliación?
¿Cómo dice? Con un beso. Hermano, yo le digo esta noche, si usted tiene algo contra su hermano, en esta noche hágalo, vaya, reconcíliese con él con un beso. No solamente pidiendo perdón, no solamente pidiendo disculpas. Hoy acérquese a su hermano, reconcíliese con él y dele un abrazo y dele un beso. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Difícil, ¿no? Mire, fileos, filial, el que besa, ese significa. Y esa es la genética de la iglesia. Entonces, mire, los besos que se dan en la palabra de Dios, nosotros tenemos que practicarlos. Ese beso de reconciliación. Amén. Aquí no puede haber, hermano, ni iras, contiendas, enojos, porque esa no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es que nosotros seamos reconciliados como Cristo nos reconcilió con el Padre a través de la cruz del Calvario. Si queremos ser una iglesia arrebatada, hermano, tenemos que reconciliarnos entre hermanos. Tenemos que reconciliarnos entre padres e hijos, hijos y padres. Y este es un momento para hacerlo. Sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Hoy es el momento para reconciliarte con tu hermano, con aquel que ha tenido de pronto rencor, amargura en el corazón, por cualquier cosa que haya pasado. Mire que la amargura es enemiga de la gracia. Y la gracia es la que tenemos que tener como iglesias para el final de los tiempos. Sin gracia nosotros no vamos a hacer nada, hermano. Vamos a ser simplemente metales que hacemos ruido. Por eso hoy el Señor nos dice que tenemos que ir a dar ese beso de reconciliación. Amén. No importa cuánto tiempo haya usted estado disgustado con su hermano. Esaú fueron 20 años. Yo creo que aquí ninguno esté enojado por 20 años con su hermano, con su padre, con su madre. Hoy es el momento para reconciliarte con ese amor filial con cada uno de los que te rodean. ¿Cuántos decimos amén? Lucas 15:20. Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aquí vemos el beso de una nueva oportunidad. Mire qué maravilloso que es el Señor, hermano. Aquí nos está hablando del hijo pródigo. Dice que se va lejos a malgastar la herencia. ¿Y cómo regresa el hijo pródigo? ¿Cómo regresa el hijo pródigo? Humillado, sin nada, al punto casi de perder la paternidad y la condición de hijo. Así regresa el hijo pródigo a la casa de su padre. Y mire la actitud del padre, lo ve a lo lejos llegar. Dice que el padre corre hacia él y le da un beso, el cual representa el perdón de una nueva oportunidad. Y también esa nueva oportunidad a través de ese beso impide que se pierda la identidad de él como hijo. Hermano, nosotros como iglesia debemos entender que aquí es una casa de nuevas oportunidades. Amén. Cualquier persona que venga a este lugar es porque está buscando una nueva oportunidad con el Padre, una nueva oportunidad de reencontrarse, una restitución, una oportunidad nueva. No cierre las puertas a los pródigos, hermano. No cierre las puertas a los pródigos. Esta iglesia está abierta para todas las personas que en algún momento se fueron de aquí hablando, se fueron de aquí haciendo daño. Pero si ellos deciden volver a este lugar, el Padre les va a restituir su identidad como hijos, su identidad como hijos delante de Dios. Nosotros no somos nadie como iglesia para cerrar las puertas a quien se quiera restaurar y restituir en la presencia del Señor. Cuando la palabra me muestra esta parábola del hijo pródigo, nos está diciendo claramente cuál tiene que ser la actitud
del Hijo, la misma que tuvo el Padre con usted cuando usted estaba ya perdido, hermano. Estaba peor que el hijo pródigo. Muchos de nosotros estuvimos peor que el hijo pródigo. Dice la palabra que el hijo pródigo ya estaba comiendo de la comida de los puercos. Pastor, hasta allá no llegué. Ay, hermano, déjeme decirle que sí. Déjeme decirle que sí. Porque allá estábamos perdidos, hermano, revolcándonos en el lodo, hermano. Y de allá nos ha sacado el Señor, nos limpió. Dice la palabra que el hijo pródigo recapacitó y volvió en sí. Esa es otra, ¿no? Que hay hijos que se han ido, que hay hijos que se han marchado, pero no quieren volver en sí. O sea, la condición es que vuelvan en sí y digan: he pecado contra el cielo, contra ti, ahora perdóname, Señor. Y el Señor es justo y fiel para perdonarnos y salvarnos de todo pecado. A su nombre, a su nombre. Entonces la iglesia, hermano, tiene que abrir las puertas a los pródigos arrepentidos y enseñarles el enorme valor de la paternidad de la iglesia, para que esta iglesia, ¿sabe qué hace, hermano? Hace fiesta cuando uno que estaba muerto es vuelto a la vida. Nosotros como iglesia tenemos que tener esa genética de alegrarnos, de hacer fiesta cuando uno que estaba muerto y perdido vuelve y vuelve en sí y le vuelve a pedir perdón al Señor. Amén. Como iglesia no podemos rechazar a nadie. Nuestra genética tiene que ser de reconciliación. Nuestra genética tiene que ser de abrir las puertas, las oportunidades para el quien se quiera restaurar. Amén. Y por último, Génesis 45:15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. El beso de José. José perdona a sus hermanos, los abraza y los besa cuando muere su padre Israel. Y mire la actitud de los hermanos. Ellos creen que él se vengará por lo que hicieron. Sin embargo, ¿sabe lo que hace José? Dice que lo lleva al lugar donde él estaba viviendo y le pide a Faraón. Faraón dice que haya gracia delante de todos los hermanos. Cuando Faraón lo mira a José, que él está muy contento, le dice: trae a tu familia. Ahí en medio de Egipto hacen una tierra que se llamaba la tierra de Gosén. Ahí era donde ellos vivían y dice que era una tierra bendita, era una tierra próspera. Ahí estuvieron José y sus hermanos, estuvieron ahí. Después, cuando dice que murió ese faraón, y ahí empieza la historia del cautiverio del pueblo de Israel. Cuando muere este faraón que estaba con José, que lo puso ahí a gobernar, dice que no conocía a José, y ahí los empieza, hermano, a esclavizar, y ahí usted ya conoce la historia. Pero cuando José perdona a sus hermanos, después de que todo lo que le habían hecho, ¿recuerda? Que lo metieron en una cisterna, lo vendieron, mejor dicho, a ese José fueron y le dijeron al papá: mira, ese parece que se lo mataron, le sacaron el vestido, lo hicieron de sangre y se lo llevaron al papá para que creyera que estaba muerto. Hermano, José tenía toda la intención de no perdonar a sus hermanos. Pero cuando José, hermano, fue llevado allá al lugar de Faraón, ahí el Señor le habla y el Señor le trata, y el Señor trata con su corazón. Porque ahí también, hermano, José fue llevado a la cárcel. Esta esposa de Potifar, hermano, lo quiso violar. No, hermano, pobre José. Pero a pesar de todo eso que vivió, a causa de sus hermanos, porque sus hermanos fueron los que le llevaron a pasar todo eso que pasó José. Cuando él mira a sus hermanos, dice que él llora, los abraza y los besa y los perdona. Y saben, nada más que los llevó porque en ese tiempo Israel estaba viviendo una escasez, una sequía, y no había alimento. Si los hermanos no hubieran llegado donde José, el pueblo de Israel ni siquiera hubiera existido. Pero él dice que los perdonó, les dio la provisión, los alimentó, los llevó a la tierra y ahí los puso a vivir, hermano, como reyes.
Mire que esa actitud tenemos que tenerla como iglesia. Amén. Sin importar qué hagan tus hermanos contigo. Tienes que siempre perdonar. Y si tienes la posibilidad de bendecirlos, hazlo. Hazlo. Porque esa es muestra de la genética como iglesia. Perdonar a los que nos maldicen, perdonar a los que nos ofenden. Jesús dijo: aquel que te hace daño, perdónalo. ¿Cuántas veces le dijo Pedro? 7 veces, no, 70 veces 7 le dijo. No solamente 7 veces. Si peca contra ti 70 veces, 70 veces 7, perdónalo. Esa tiene que ser la genética de la iglesia. Por eso en esta noche, hermano, pídale al Señor que ese amor filial, ese amor fileos, ese amor que tenía Filemón, ese amor, ese que significa el que abraza, y con estos abrazos que hay en la palabra de Dios, nosotros podamos adquirir la genética que requerimos como iglesia para parecernos a la iglesia de Filadelfia, aquella que será guardada en el tiempo de la prueba. Cristo viene pronto. Esto no es cuento, hermano. Y tenemos que estar preparados para ese día, con una genética delante del Señor, como hijos espirituales y no como carnales. Porque esa va a ser la iglesia que va a ser llevada. Esa va a ser la iglesia que va a ser arrebatada. Si no, hermano, nos quedaremos a ver qué es que pasa. No espera a ver qué es que va a pasar, hermano. Amén. Eso es muy peligroso, a ver qué va a pasar. Usted vaya a la fija, vaya a lo seguro. ¿Cuántos decimos amén? Con Cristo estamos más que seguros, hermano. Usted va a decir: no, yo voy a probar a ver qué pasa. No, hermano, se puede estrellar, se puede quedar, hermano. ¿Será que es verdad? Dice usted. ¿Será que todo lo que dice la Biblia es verdad? A ver, probemos. Hermano, yo no quiero estar en esos días de tribulación y gran tribulación. La muerte, muchos buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Cómo será eso, hermano? Entonces mire que tenemos que formar una genética como iglesia para ser la iglesia arrebatable, esa iglesia que no tuvo ningún reproche de parte del Señor. Si usted mira las otras 6, le dice a la iglesia de Efesios, ¿qué dice? Conozco tus obras, pero has dejado tu primer amor. Ahí está el reproche. A la otra iglesia le dice: conozco tus obras, pero como ni eres ni fría ni caliente, sino que eres tibia, te vomitaré de mi boca. A todas las iglesias le reprocho, menos a la iglesia de Filadelfia, porque esa es la iglesia característica de la iglesia que va a ser guardado en el tiempo de la prueba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Adquiriendo la genética del amor fraternal, del que besa, y con estos 3 besos tenemos que nosotros desarrollar lo que Cristo nos enseña a través de su palabra. Y para concluir, 1 de Pedro 5:14, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Pase a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Puede colocarse sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que sea Él dándonos esa genética como iglesia, dándonos ese ADN espiritual. Dígale al Señor ahí donde usted está: yo quiero ser esa iglesia que va a ser guardada del tiempo de la prueba. Dígale al Señor en esta noche: queremos que como iglesia, Señor, empieces a formar el ADN espiritual en nosotros, Dios. Que empieces, Señor, a desarrollar una genética de amor fraternal, Señor, de amor filial, Señor, de compasión, Señor, de amor, de todo lo que tú, Señor, nos has enseñado en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, que seas tú, mi Rey, formando en cada uno de nosotros, Señor, esas relaciones cercanas, solidarias, Señor,
ese vínculo, Señor, ese lazo familiar que involucra a los padres, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a las hermanas, Señor, que podamos construir, Señor, esos lazos para las prácticas colectivas como iglesia, la oración, el ayuno, las vigilias, Dios, porque si no hay amor fraternal, si no hay, Señor, esa amistad, si no hay relaciones familiares cercanas, no podemos hacer tu obra, Señor. Oh Señor, yo te pido en esta noche, Padre de los cielos, que venga como venía, Señor, a la iglesia de Filadelfia, ese amor fraternal, Señor. Oh bendito Dios, te pedimos, Dios, en esta noche, Señor, en esta noche, Señor, que seas tú, Señor. Oh Señor, amado Dios, dándonos, Señor, ese beso que podamos dar, Señor, como iglesia, ese beso de reconciliación, Señor, porque tú has venido a reconciliarnos con Dios, amado Jesús, y tú pides como iglesia que nosotros, Señor, estemos en ese proceso de reconciliarnos entre hermanos. Oh Señor, bendito Dios, porque esta es la esencia de la iglesia. Porque ese fue tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Por esa reconciliación tú moriste, Señor, en la cruz del Calvario. Por la reconciliación, Señor, para con Dios, Señor. Fuiste clavado, Señor, azotado, escupido, Señor, en la cruz del Calvario. Y ya hoy, Señor, te pedimos esa reconciliación entre hermanos, Dios, entre familias, entre padres e hijos, Señor, entre hermanos, Dios, tanto naturales como espirituales, Dios. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, dando nuevas oportunidades a aquellos que se han apartado del camino, y que como iglesia nosotros los podamos recibir con abrazo, con beso, Señor. Que podamos ser, Señor, ese centro de esa nueva oportunidad, Señor, para que no pierdan su identidad como hijos, Señor, para que no estén a merced del diablo, Dios, sino que nosotros seamos restituyendo, Señor, esas nuevas oportunidades, Señor, que nosotros podamos llevarlos a un verdadero arrepentimiento, Dios, que nosotros podamos enseñarles el valor de la paternidad, que tú como Padre, Señor, eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias, Señor. Hoy, Señor, como iglesia nos levantamos como esa identidad, o esa entidad que restituye, Señor, que da nuevas oportunidades, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Y permítenos, Señor, ese beso, Señor, esa común unión, Señor, para perdonar, Señor, para perdonar así como perdonó José, Señor, a sus hermanos. A pesar de todo lo que le hicieron, Dios, nunca hubo amargura, rencor en su corazón, sino que, Señor bendito Dios, tú le pusiste en su corazón, Señor, el perdón, Señor, y aún lo llevaste a cubrirlos, a sustentarlos, a bendecirlos como pueblo, Dios, a protegerlos, a que esa paternidad, Señor, que estaba sobre José, Señor, venga, Señor, a sus hermanos y a sus familias, Dios. Oh Señor, te declaramos como nuestro Padre celestial, como Espíritu Santo, el que nos has engendrado, Señor, ya en la voluntad del Espíritu. Por eso ahora, Señor, estamos formando este ADN como iglesia, Señor, ese amor fraternal, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Dios, que podamos, Dios, tener, Señor, esa genética como iglesia. En el nombre maravilloso de Jesús, te alabamos, te bendecimos, y la iglesia dice amén, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Antes de recibir la ofrenda, vamos a orar por nuestro hermano Dani Erazo. Vamos a orar para que el Señor